Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por vuestra asistencia, por interesaros, por saber sobre Palestina. Hoy tenemos este acto político organizado por la Asamblea Madrid con Palestina para hablar de los últimos acontecimientos, sobre todo en la Franja de Gaza y después de las nefastas declaraciones de Trump y el plan de limpieza étnica, no solamente de la Franja de Gaza, del cual se habla mucho, sino de toda Palestina. Es un plan de LED que empezó con el proyecto sionista cuando se instaló en Palestina, o cuando se empezó a instalar en Palestina antes del 48, incluso antes de la fundación del infame Estado de Israel, y que lo vienen aplicando desde que empezaron. A veces hay etapas en el que ese plan se aplica de una forma muy clara y muy dura con genocidios como el que estamos viendo y viviendo en directo, que está en la Franja de Gaza, y otras veces es poco a poco, en silencio, sin llamar la atención. Pero la limpieza étnica y el genocidio es la esencia del proyecto sionista. En el momento que ellos dicen que Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, ambas partes de la frase son falsas, es que quieren borrar la existencia del pueblo palestino. Y vienen trabajando en ello desde hace 100 años, con la complicidad primero del imperialismo británico, que ha heredado ahora Estados Unidos, y la complicidad del imperialismo occidental y lamentablemente el imperialismo de los países árabes. El pueblo palestino no ha dejado de resistir desde que empezó este proyecto y nunca va a dejar de resistir hasta que Palestina sea libre del río al mar. Hoy tenemos con nosotras a Maged Dipsy. Maged es experto en geopolítica, nos va a explicar lo que afecta, lo que está ocurriendo en Palestina, a toda la región árabe. Imagino, yo no he hablado con él antes de que va a hablar, pero Maged puede estar hablando horas y horas y darnos una buena visión sobre lo que ocurre en la región de Asia Occidental, de nuestra región, y sus efectos en el mundo entero. Así que vamos a empezar primero con Maged. Luego tengo aquí a mi izquierda a mi querido amigo y paisano Moad Hamed. Moad es periodista palestino, estuvo prisionero en las cárceles sionistas, fue herido cuando cubría los acontecimientos en Cisjordania y bueno, lleva años aquí en el Estado español y nos va a contar también su visión como periodista sobre lo que está ocurriendo. Tengo a mi derecha a José Luis, mi camarada compañero del sindicato Solidaridad Obrera, también porque esa lucha que estamos viviendo en Palestina es una lucha de clase. Y es una lucha de clase que requiere la implicación de la clase trabajadora en todas partes del mundo. Como sindicalista también, cómo vemos, cómo actúan nuestro gobierno del Estado y los gobiernos europeos, seguidistas del imperialismo norteamericano, y cómo podemos actuar nosotras aquí como clase trabajadora para apoyar la lucha del pueblo palestino. Y bueno, finalmente, yo no pensaba presentar, yo soy palestina, hija de refugiados. Mis padres fueron expulsados en el 48 de nuestro pueblo, de nuestra ciudad en Beersheba, conocida como Beersheba, nacida en Gaza, y llevo muchos años viviendo aquí y bueno, intentaré aportar mi granito de arena. Así que muchas gracias y le doy la palabra a Maged Dipsy. Buenas tardes. Como decía Jaldía, podría hablar horas y horas, y esto no es... 20 minutos te doy, ¿eh? Menos de 20 minutos. Soy capaz también, hay que decirlo, de sintetizar, imaginaos el mundo geopolítico de hoy, patas arriba,
para poderlo resumir en menos de 20 minutos. He querido, cuando venía yo reflexionaba de qué forma podría empezar. La realidad actual, desde el punto de vista emocional, sentimental, humano, te lleva a la conclusión de que esta batalla perdida, ya hemos perdido tanto, hay un genocidio de tal extremo que no es de exagerar decir que es el exterminio peor desde el exterminio que se llevó a cabo contra los indígenas en América Latina. Es decir, la población autóctona de América Latina han sufrido a manos de la escoria europea un genocidio que costó más de 60 millones. El segundo genocidio es el que está pasando hoy en Gaza. Lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial no es el número, sino la intensidad, teniendo en cuenta el espacio geográfico y la población. Es verdad que han muerto casi 50 millones durante la Segunda Mundial, pero los protagonistas eran muchísimos países. Hoy estamos hablando de un exterminio, además con alevosía, es decir, con intencionalidad, de lo que decía Jaldía. El proyecto sionista descansa en borrar del mapa de la población palestina. Pero fijaos, a pesar de todo esto, os voy a lanzar no solo el deseo, sino la esperanza de que nosotros estamos en una situación, a pesar de todo, optimista. Vais a reír. ¿Cómo es posible? He querido haceros unas pinceladas para que entendáis lo que quería decir. Primero, las revoluciones no se miden por los ejércitos y por las pérdidas. Fijaos, la guerra de Vietnam, la de Corea, la de Argelia, los millones y millones que han perdido la vida y al final triunfaron. Y los palestinos no son menos. La propia experiencia de los palestinos demuestra que también en nuestra andadura, en nuestro proceso, ha pasado por etapas. Y hay que entender cada etapa en su contexto, no solo geográfico, sino también político. Desde la Primera Guerra Mundial, Occidente ha dominado el mapa, el escenario político internacional, ya a través del colonialismo o neocolonialismo, para llegar a 2 guerras mundiales y que Estados Unidos se convierte el imperialismo a dominar el mundo. Estos son rasgos, digamos, generales. El escenario de las 2 guerras mundiales fue Europa. Oriente Próximo ha sido donde digamos, la periferia más próxima, en donde también le salpicó el efecto de las 2 guerras. La revolución palestina, a partir de la creación del Estado de Israel, o la entidad sionista en Palestina, empezó otra etapa de lucha, diferente a la que realmente los palestinos llevaron a cabo desde el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Os acordáis que hicimos una revolución del 36 al 39, coincidiendo con la Guerra Civil Española? Hicimos la huelga más larga de la historia, 6 meses el 36, pero todo terminó, lamentablemente, gracias a que hemos tenido dirección política corta de visión. Hay que reconocer, una dirección política miope, que confió su suerte a los regímenes oligárquicos árabes, que todos ellos eran regímenes colonizados. Y hemos confiado en su momento al colonialismo británico y francés sus promesas de que nosotros vamos a ser libres en un momento dado, si abandonamos nuestra lucha. Quizás esta Segunda Guerra Mundial ha hecho perder el rumbo o el norte de la dirección política palestina. A partir de la Nakba del 48, los palestinos empiezan otra andadura política. Y esta andadura política se caracterizaba por
subordinar su proceso al régimen oficial árabe representado por la Liga Árabe, y con un advenimiento del nacionalismo árabe en Egipto a raíz del triunfo de Nasser en Egipto. Esto nos lleva hasta el 67. Pero a partir del 67, los palestinos toman rumbo independiente de la Liga Árabe, que se llama la OLP. Aunque la OLP oficialmente como institución fue creada en 1964 por la Liga Árabe, sin embargo las organizaciones que la componen, empezando por Al-Fatah, por el Frente Popular, etcétera, etcétera, rellenan el vacío político que nace al son de la derrota del 67. Y la revolución palestina fue objeto de conspiración desde el 67 hasta 1982. En Jordania del 67 hasta el 71, donde decían a los palestinos, aparte de que se enfrentaban a los palestinos para tantear su capacidad, les decían: ¿queréis liberar Palestina? Sí, entonces iros al Jordán. Aquí en Jordania no podéis ser Estado dentro del Estado. Se lo han creído. El año 71 les machacaron y les llevaron afuera. ¿A dónde? Al Líbano. En el Líbano hicieron aliados del movimiento nacionalista libanés. Pero pronto, en el 75, se hace la guerra civil libanesa, que dura hasta 1990. Esto dentro de un contexto internacional se llama geopolíticamente la Guerra Fría. Pero ¿qué ocurrió durante este periodo? No solo la guerra civil. Los acuerdos de Camp David de 1978. La invasión del Líbano del 78. Con esto hay resoluciones. Desde el 67 hay resoluciones de la ONU. ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional? Si cada una de estas cosas quiero detallar, pues no terminamos. Estoy dando las pinceladas. En 1978, el régimen de Egipto firma los acuerdos de Camp David con Israel, lo cual saca a Egipto de la ecuación de confrontación con Israel. Israel es la base delantera del imperialismo, del colonialismo en la región, evidentemente. Esto se traduce en el apoyo incondicional en armas, dinero, inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Los palestinos se supone que tenían que tener el apoyo del régimen oficial árabe, de la Liga Árabe, lejos de ser verdad lo que han hecho, o incapaces de apoyar o conspirar para que los palestinos dejen de luchar y que confíen su suerte a las Naciones Unidas o a la comunidad internacional. El año 79 triunfa la revolución en Irán. La revolución en Irán da el toque de alarma al régimen oligárquico reaccionario en el mundo árabe, y con él sus sustentes, Estados Unidos y Occidente. ¿Qué ocurre? Se activa la guerra Irak-Irán, que dura 8 años, la cual permite a Israel a entrar en el Líbano el año 82, llegar hasta Beirut y erradicar la presencia palestina, y les mandan a Túnez. Esta es la situación en general. Por lo tanto, la resistencia palestina sufre a partir del 82 un destierro. Y esto repercute en el ánimo de los palestinos. Pero Israel no se limita a esto. Va liquidando a los dirigentes palestinos más cualificados en el propio Túnez. Hizo lo mismo en el Líbano el año 72, el 73, pero el 97 lo hizo donde también en Túnez. ¿Qué ocurrió el año 87? Los palestinos, a pesar de esta derrota, de esta salida del Líbano, y que también ha repercutido en la unidad, es decir, hay desunión, y ha habido derrotismo, una línea derrotista entre las filas palestinas, incluso en la línea de la solidaridad árabe. Sin embargo, estalla la primera intifada. Y la primera intifada
recupera el espíritu y el ánimo de la resistencia palestina. Pero los árabes en aquel entonces estaban ¿dónde? Mandando sus guerrilleros islamistas, anatemas, a luchar por el Islam en Afganistán contra los ateos comunistas en Afganistán. Y Palestina se queda al margen. Pero en el año 90 cae la Unión Soviética. Y estamos en un contexto diferente ahora. Y que Estados Unidos se siente que está en las condiciones de convertirse en la potencia que gobierna el mundo. Ahí nace la teoría del fin de la historia y la guerra de las civilizaciones, de Huntington. Pero como Estados Unidos quería cosechar y aprovechar la situación que hizo la Conferencia de Madrid. Y a partir de la Conferencia de Madrid, los acuerdos de Oslo, en 1993. Y los palestinos han confiado de nuevo en que los acuerdos de Oslo nos van a dar un Estado. Sabéis que el tema del término Estado no fue planteado en 1993, fue planteado desde los albores de la resistencia palestina a partir del 67. A partir de entonces, Israel se preocupaba junto con Estados Unidos y de forma tan calculada en cómo desviar la atención de la opinión pública de lo que es el derecho a la autodeterminación y la resistencia hacia la aspiración utópica de los palestinos hacia un Estado cuyas digamos, fronteras, cuya naturaleza no se sabe. Había acuerdos entre la Unión Soviética en aquel entonces, en la primera época de aquel entonces, y Estados Unidos. Había el cuarteto, había un plan de Brezhnev y había un plan alternativo de Estados Unidos. Y todos ellos han conducido a nada. Los palestinos, a partir de la intifada, del 87 al 91, han creado una nueva realidad, han recuperado el protagonismo que le corresponde a toda una revolución. Sin embargo, la dirección política otra vez nos decepciona y confía en la comunidad internacional, justificándose en que la Unión Soviética ha caído, justificándose en que los palestinos en Cisjordania y en Gaza están cansados, justificándose en el número de muertes que ha habido en aquella época, a pesar de que los palestinos no recurrieron a la violencia, a la lucha armada. ¿Os acordáis del general, ¿cómo se llama? Isaac Shamir, Rabin, que mandaba a romper los brazos de los palestinos y luego le dieron el premio Nobel de la Paz a este señor. Hasta continuamos 5 años de Oslo y se suponía que teníamos que tener un Estado y nada de esto. Israel aprovechó la situación para anexionar cada vez más territorio palestino y crear más asentamientos y borrar del mapa la propia esencia de un posible Estado dentro de lo que es los territorios del 67, Cisjordania y Gaza. No se le basta a Israel esto, continúan hasta el punto que Yasser Arafat, desesperado, invita a la segunda intifada. La segunda intifada del 2000 al 2002 le causa a Arafat la muerte. Le matan porque han desobedecido a las directrices de la potencia colonial. En este contexto tenemos que hablar. Pero a partir de 1983 nació la resistencia libanesa. Y la resistencia libanesa logró que el año 2000 que Israel abandone el Líbano. Y el 2006 la guerra del 60 y la guerra del 2006 Israel, por primera vez Israel pierde una guerra con una resistencia junto con la batalla de Al-Qarara de 1968. Así, en este contexto hay que ver las cosas. No hay que, digamos, dejarse impactar
por el grado de pérdidas y de muertes que nos causa. ¿Por qué? Porque ahora lo que reina es que ha venido Trump. ¿Y qué va a hacer Trump? Trump está amenazando que va a borrar del mapa a los palestinos. Quiere llevarles de Gaza. Primero decía, como no aceptéis mis condiciones, os voy a mandar a Arabia Saudí. No sé si Gaza tenía que ser construida como un Hawái, sí, tan brillante, tan bonita como Dubái, para entendernos. No hay que confiar en esto, no hay que hacerle caso a esto. Estados Unidos y el imperialismo estaba caída, está cayendo desde la crisis del 2008, estructural, económica, social. Hay que contemplar lo que está pasando en Estados Unidos. Detroit parece como si hubiese pasado por ella una guerra. Hoy la correlación de fuerzas a nivel internacional no está en manos de los Estados Unidos. Europa la estáis viviendo ahora. Europa está sufriendo una crisis estructural encaminada hacia el abismo. La extrema derecha cada vez más fuerte en Europa. ¿Por qué? Porque hay una crisis estructural. No hay respuesta a las reivindicaciones de la población. Vino en este contexto el 7 de octubre del 2023. Ha cambiado el mapa mundial. El movimiento solidario con Palestina nunca se ha visto como ahora, ni siquiera la guerra del Vietnam. Ha creado una conciencia colectiva. Y esto es lo que explica el por qué este estado de histeria que domina en Estados Unidos y en Occidente. Pero nosotros, os vuelvo a decir, el eje de la resistencia es verdad que ha sufrido crisis, ha sufrido graves pérdidas, pero es el eje de la resistencia. Sigue siendo vigente, sigue siendo capaz de responder. El Yemen ha dado la respuesta en el Mar Rojo y en Tel Aviv hace 3 o 4 días. La resistencia palestina desde Khan Yunis ha mandado misiles a Tel Aviv hace 3 días. La resistencia está en condiciones para dar sorpresas, todavía más si cabe. Pero el proceso hay que entenderlo en un contexto cambiante, acelerado. Y este cambio tenía que darnos el ánimo a pensar en la altura, no pensar en lo inmediato que sufre nuestro pueblo en Gaza, sufre nuestro pueblo en Cisjordania. Israel chorea al mundo entero, que la comunidad internacional que conocemos está a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque a Occidente le sobran las Naciones Unidas, le sobran los derechos humanos, le sobran las fronteras que conocemos, globalizantes. Quieren ahora volver a la americanización, al Estado-nación dentro de Europa, lo cual también es un factor positivo indirecto a nuestra causa. Muchas gracias. Vale. Claro, ¿no? Vale. Yo no hablo español como Majid, como fluent, ¿no? ¿Vale? Pero vamos. Como saben, el desplazamiento de los palestinos no es solo en un plan, ¿vale? Es un proceso que están ocurriendo en este momento. Mentiras hablamos. No solo en la franja de Gaza, sino también en Cisjordania y Jerusalén, ¿vale? Muchos residentes de franja de Gaza querían salir de Gaza para mejorar sus condiciones de vida durante la guerra, durante el genocidio en Gaza. Estamos hablando sobre que 60% de los edificios en Gaza han sido demolidos, ¿no? Demolidos, eso es. Total o parte, ¿vale? Y no son habitables. Muchas familias tienen niños y buscan una vida mejor para ellos. La vida en Gaza
se ha vuelto imposible debido a la falta de electricidad, agua, todas estas cosas que necesitan para vivir, ¿no? Las declaraciones de Trump en las que anunció un plan para desplazar la gente, la población, generaron resistencia entre la gente que se niegue a salir de Gaza. Hay una diferencia entre que una parte de la familia que salga al extranjero para mejorar la situación económica y enviar dinero a Gaza, y el desplazamiento que significa reasentamiento, ¿no? Reasentamiento fuera de las fronteras de Gaza. La gente entiende la gravedad de la situación por lo que muchas prefieren morir en Gaza antes que emigrar, pero la muerte lenta, teniendo niños, es muy dolorosa y la gente tiene una capacidad limitada de resistencia. Es un facto. No se puede resistir un proyecto de desplazamiento sin tener las condiciones mínimas de vida, agua, electricidad y donde tienen que dormir, ¿no? Por lo tanto, quien rechaza el desplazamiento hoy podría cambiar de opinión después un tiempo debido a la presencia de niños o mayores. Vale, voy a hablar sobre Cisjordania. Desde el comienzo de las operaciones israelíes, ocupación y demolición de campos palestinos en Jenin, Tulkarem y Nablus, que ha recibido orden de demolición y de edificios, estamos hablando sobre unos 80.000 personas que literalmente se han quedado sin hogar en Cisjordania. En los campos de refugiados. Eso es. Lo que está ocurriendo es un renegera de la población. El gobierno israelí está aprovechando al máximo de la guerra del genocidio en Gaza, ¿vale?, para intensificar sus planes de asentamientos en Cisjordania. Este año estos planes se han triplicado y la ocupación ha comenzado a pensar en desmantelar la autoridad palestina y convertir las ciudades en administraciones independientes que tratan directamente con el ejército israelí. Muchos palestinos de Cisjordania han llegado recientemente a España y han solicitado el asilo. La mayoría son del norte de Cisjordania, ¿vale? Hablamos sobre los últimos meses. Estas familias han logrado obtener visa para llegar a España. Tienen suerte que pueden solicitar las visas de la embajada en Jerusalén. Estas familias, ¿vale?, no tengo cifras exactas, pero son cientos, ¿vale? Y sabes, ¿no? Cientos personas. Vale. Finalmente, ¿tendrá éxito el plan de Trump para el desplazamiento? Sí, se abre el cruz de Rafah y se permite a la gente salir y regresar a Gaza. Creo, mi opinión personal, que veremos una migración parcial de la población de Gaza. Algunas familias saldrán para mejorar la situación económica y apoyar a quienes se quedan en Gaza, pero si el genocidio continúa durante otro año, ¿vale?,
aquellos con niños pequeños podrían pensar que la vida en Somalilandia, ¿no? Somalilandia no es tan mal, ¿vale? Debemos ejercer más presión sobre los países europeos para que presionen a Israel. Debemos ser realistas. Europa no cortará relaciones ni impondrá sanciones a Israel, ¿vale? Lo que se necesita es que utilicen todas sus herramientas para presionar a Israel a detener el genocidio y nada más. Solo parar. Eso es lo que pedimos, en mi opinión, ¿vale? Y voy a dejar estos papeles y lo siento para mi lengua, ¿vale? Bueno, así Moad no ha completado todo el tiempo que le correspondía y así luego para tener más tiempo para preguntas o alguna intervención cuando acabemos y que podamos acabar con tiempo también para dejar el espacio libre. José Luis. Bueno, pues yo soy uno de esos españolitos que, como decía Antonio Machado, aquello de españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas adelante el corazón. A mí obviamente la España que me llena el corazón es la España fascista, la España franquista, la España que justificó el genocidio aquí en España durante la Guerra Civil y que lo llevó a cabo. Y por eso leo esos periódicos progresistas como El País o veo esas cadenas de televisión progresistas como La Sexta, etcétera, etcétera, ¿no? Y allí nos cuentan que están todos asustados y asustadas porque llega el mal que es Trump y resulta que le va a poner aranceles a Europa, que va a intervenir en el tema de la guerra de Ucrania, que va a conquistar Groenlandia y Panamá, y eso nos obliga a rearmarnos para hacernos frente al malvado Putin. Claro, esto parece que es el centro del universo y lo que está sucediendo en Gaza, algo episódico, que ocurre un poco por ahí, fuera de nuestro foco, una cosa ante la que no podemos intervenir y que no tiene nada que ver con nuestra realidad, ¿no? Sin embargo, yo pienso que lo de Gaza precisamente es el momento Matteotti del gran avance de la gran revolución de la ultraderecha en estos últimos tiempos. Y explicaré bien qué quiero decir con eso del momento Matteotti. En Gaza lo que estamos viendo es la quiebra, en primer lugar, absoluta y clara del derecho internacional. Se está llevando a cabo una limpieza étnica y un genocidio ante los ojos de todo Occidente y de todo el mundo. En segundo lugar, la destrucción total y absoluta del marco de la ONU. Nos encontramos con que las resoluciones de la Asamblea son papel mojado, siempre lo fueron, pero ahora más. Nos encontramos que la apertura de un procedimiento por la Corte Internacional de Justicia no quiere decir nada, no tiene ningún tipo de virtualidad práctica. Y nos encontramos con que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos puede ser bombardeada y casi 300 de sus trabajadores y trabajadoras pueden ser asesinados impunemente. También nos encontramos con la desarticulación y politización total del Tribunal Penal Internacional. Aquí vamos a ver a Netanyahu ir dentro de poco a Hungría, que es un país firmante del Tratado de Roma, el tratado que dio virtualidad jurídica al Tribunal Penal Internacional, y seguro que no le detienen. Pero es que se ha hablado también de que va a visitar Alemania. Esa Alemania que nos dice que hay que combatir a Putin porque somos muy demócratas. También nos encontramos frente al silencio absoluto de los gobiernos civilizados, entre comillas, y democráticos, entre comillas, de Occidente, que están multiplicando la represión al interior de sus países con las muestras de solidaridad con Palestina. Tenemos aquí a Jaldía, que es un claro ejemplo de esas dinámicas de represión que se han desatado con el movimiento de solidaridad con Palestina. Nos encontramos con una propuesta del emperador, del señor Trump, que es una propuesta de abierta y directa limpieza étnica, de un crimen global, de un crimen internacional, y lo está diciendo a las claras, y se permite incluso hacer un vídeo apologético con inteligencia artificial, como si fuera una cosa graciosa. Es el fin del universalismo occidental, de toda la tradición de la Ilustración y de esa idea de que cacareaban tanto
en los últimos años de una civilización basada en normas o basada en reglas. ¿Qué reglas? Cuando se puede masacrar y realizar un genocidio a plena luz del día a pocos kilómetros de las capitales europeas. Es el momento Matteotti. ¿Qué quiere decir eso del momento Matteotti? Yo no sé si estáis viendo en Movistar, creo que lo están emitiendo, una serie que se llama El hijo del siglo, que es una serie que narra el ascenso al poder de Mussolini en Italia en los años 20. Cuando Mussolini ya controla, cuando las hordas fascistas ya controlan las calles, cuando Mussolini ya controla el Parlamento, tiene sin embargo una minoría socialista que sigue haciéndole la puñeta, sigue diciendo cosas. Y en un momento determinado, uno de los diputados socialistas, Matteotti, hace una declaración tremenda en el Parlamento explicando la violencia que lleva a cabo el fascismo, explicando todos los crímenes que está cometiendo y todo lo que está haciendo para destruir la democracia italiana. Durante 48 horas parece que las cosas van a cambiar. No, perdón, me he adelantado. Matteotti obviamente desaparece poco después. Nada más dar ese discurso, desaparece. Y durante 48 horas, cuando aparece su cadáver, parece que las cosas van a cambiar. Los periodistas empiezan a decir que esto es demasiado, que el fascismo se está excediendo. El rey de Italia le retira el saludo a Mussolini. Pero ¿qué es lo que hace Mussolini en ese momento? Mussolini se va al Parlamento y directamente dice: sí, yo maté a Matteotti. ¿Qué pasa? Bueno, no lo dice así, pero prácticamente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? A partir de ahí se acabó todo atisbo de democracia, de sociedad basada en reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Es el puñetazo sobre la mesa del fascismo que afirma claramente su poder. Y eso es lo que está pasando, lo que pretenden que pase con Gaza. Es el momento Matteotti de Donald Trump y de la ultraderecha global. Si permitimos esto, ya no hay nada más que se pueda decir. Ni sobre Ucrania, ni sobre las libertades en España, ni sobre la sociedad europea. Porque al fin y al cabo el gobierno de Trump es el gobierno de los billionaires, de los grandes multimillonarios. La gran mayoría de sus secretarios de Estado son ricos de por sí, de nacimiento, tienen grandes fondos de inversión, participan de grandes empresas multinacionales. Es un determinado sector del capitalismo global, los fondos de inversión globales como BlackRock. BlackRock maneja casi cerca de 10 billones de dólares al año. Tiene un dinero que maneja. Es el equivalente casi a 10 veces el Producto Interior Bruto de un país como España. Para que os hagáis una idea. Hay una nueva superclase global que supera todo lo imaginable. Es decir, hay una nueva superclase convocada por los propietarios de los fondos de inversión, por los propietarios de las grandes transnacionales, de las grandes energéticas, y esta superclase ha pasado de ser una superclase en sí, como decía Marx, a una clase para sí. Tienen un proyecto político, han tomado conciencia de sus intereses, separados incluso del resto de la burguesía, y plantean un proyecto político abierto. Y su proyecto político es dar un puñetazo sobre la mesa y renegociarlo todo. Y vamos a volver a negociar con la Unión Europea, vamos a volver a negociar con Rusia, vamos a reconfigurar todo el espacio geopolítico internacional. Pero claro, como decía el compañero, no podemos confundir esto como una demostración de fuerza, como una especie de poder que llega a su cenit. No es eso. Estamos ante una situación de crisis global, interdependiente del imperio, que no saben cómo solucionar y toman este tipo de políticas para intentar solucionarla. Por lo tanto, Palestina, Gaza, es el espejo y el escenario donde se juega el futuro de la humanidad, no un lugar apartado, colateral. Es donde nos jugamos muchas cosas. Nos jugamos el sentido de lo que estamos haciendo en los próximos años. Nos jugamos una involución global hacia un apartheid con todas las razas oscuras, digámoslo, con todos los migrantes, con todos los pueblos del sur, etc. La recuperación del imperialismo del siglo XIX, del palo y tentieso, y la deriva hacia un autoritarismo extremo. Frente a eso, ¿qué pasa? Que Gaza ha resistido. Desde hace más de un año ha resistido. Ha resistido con una guerra de guerrillas exitosa,
ha resistido con la solidaridad internacional del Eje de la Resistencia y de todos los demás que estamos aquí, y las demás que estamos aquí, y tenemos que profundizar ese proceso. Tenemos que profundizar la resistencia, porque luchar por Gaza es luchar por la paz, ahora que tanto nos hablan de rearme. Luchar por Gaza es luchar por el derecho, ahora que vemos que se quiebra completamente ante todo eso. Luchar por Gaza es luchar por el internacionalismo y por la humanidad. Es luchar por algo más que el pueblo palestino, es luchar por todos los pueblos. Luchar por Gaza es luchar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Luchar por Gaza es luchar por los derechos de las mujeres. Ahora que nos quieren convencer con todo el discurso islamófobo de que hay algún tipo de oposición entre el Oriente Medio y el feminismo y no sé qué. Y por eso yo, como secretario general de un pequeño sindicato, pero que intenta ser combativo y que convocó la huelga general del 27 de septiembre pasado por los servicios públicos y en solidaridad con Palestina, quiero anunciar que también en nuestra reciente plenaria hecha hace un mes decidimos empezar a impulsar y empezar a tener reuniones para impulsar una nueva huelga general en ese sentido. Bien. Qué buenos y qué bien lo has resumido en tan poquito tiempo, porque José Luis tampoco ha consumido todo el tiempo que le correspondía. Me voy a controlar el tiempo yo, no vaya a ser que el que sea el que reparte se quede con la mejor parte. También voy a intentar ser breve porque me gustaría que luego podáis hacer preguntas a mis compañeros y a mí y que podáis participar. ¿Por qué estamos hablando de repente todo el mundo de Trump y del plan de Trump? Porque Trump no ha traído nada nuevo. El desplazamiento de la población palestina de la Franja de Gaza y de Cisjordania es un plan que viene, llevan mucho tiempo la entidad sionista intentando llevarlo a cabo. Cuando antes del 7 de octubre escuchábamos a Smotrich decir que los palestinos tienen tres opciones: irse, los matamos y los que se quedan se van a quedar como esclavos, cuando el Knesset, el Parlamento israelí, vota por mayoría que todo el territorio de la Palestina histórica es un Estado judío, quiere decir que no hay sitio para los no judíos y que no va a haber un Estado palestino. Para esta gente que nos habla del reconocimiento y de repente vienen a hablarnos de dos estados, que no va a haber un Estado palestino. Que ellos tenían el plan de desplazar a la gente de Gaza hacia Egipto y a los de Cisjordania hacia Jordania. Y lo estaban haciendo. Esos asentamientos en Cisjordania que iban triplicándose, las demoliciones de las casas, los desahucios de barrios enteros, la judaización de Jerusalén, expulsando a la gente de sus casas, estaban llevando a cabo este plan. Cuando empezó el 7 de octubre y se adelantó a ese plan, porque ellos iban a atacar Gaza para expulsar a la gente, Biden le chantajeó al presidente de Egipto, al-Sisi, ofreciéndole perdonarle parte de la deuda para que dejara pasar a la población palestina de la Franja de Gaza hacia Egipto y asentarlos en el Sinaí. Con lo cual, Trump no ha traído nada nuevo, viene a aplicar la misma política de la administración de Estados Unidos, y la que también estaba callando todo el mundo. Se ha hablado del derecho internacional, de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. La comunidad internacional y sus instituciones han sido injustas con el pueblo palestino desde su creación. En el momento que 50 países que formaban las Naciones Unidas en el 47 votaran dividir el territorio del pueblo palestino sin consultar a la población nativa autóctona y darle y cederle el 55% de ese territorio para la creación de un Estado judío, ya estaban cometiendo una justicia. Esa es una injusticia. Esa resolución era legítima. Si hablamos en que las resoluciones o la Carta de Derechos Humanos, los pueblos tienen derecho a la autodeterminación,
el pueblo palestino también tiene derecho a la autodeterminación. ¿Por qué el pueblo palestino tiene que aceptar en su día y hoy que todos nos vienen pidiendo que aceptáramos la solución de 2 estados cuando ya todo el mundo sabe que ya no es viable? No, nunca ha sido viable. Ha sido un engaño para ganar tiempo, para seguir imponiendo asentamientos, los mismos que empezaron en los años 20-30, esos llamados kibbutz, ir ocupando territorio y desplazando a la gente, para seguir ganando eso, para seguir impidiendo que el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la autodeterminación, para seguir atacando nuestras organizaciones políticas, seguir trabajando psicológicamente sobre la población palestina y la población árabe y la población mundial, para convencer de esa propaganda, esas mentiras que han ido inventando sobre el sionismo, para crear la islamofobia que hoy nos hace ver que la resistencia palestina es terrorismo. Todo eso se ha venido gracias a esos acuerdos y a ese silencio y a esa complicidad de la comunidad internacional. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo palestino? Porque muchas veces en las charlas la pregunta que queda siempre, ¿qué podemos hacer? Y yo pregunto, ¿qué podemos hacer el pueblo palestino? ¿Seguir creyendo en la comunidad internacional? ¿Seguir creyendo en el derecho internacional? ¿Aceptar, exigirle a la resistencia palestina que se rinda? Porque la población de Gaza está cansada. Yo tengo a mi familia ahí. Ya no pueden más. Lo dijo Moad, no hay agua, no hay electricidad, no hay comida, no hay medicamentos, no hay nada. Los niños mueren ya no por las bombas, los niños mueren de hambre, de frío, de enfermedades que podrían ser curadas. ¿Qué tiene que hacer? La población civil está cansada y se está negociando en el acuerdo del alto el fuego la ayuda humanitaria. ¿En qué cabeza cabe que esto tiene que ser algo a negociar? Y la población civil está cansada. Pero la resistencia palestina, que está ejerciendo lo más noble que hay en la tierra, que es defender los derechos de su pueblo, poniendo su cuerpo, su integridad física, ellos saben lo que hacen y están dispuestos, pero la población civil no tiene la culpa, pero tampoco puede hacer nada. Porque vamos a suponer que ahora la resistencia palestina cede y acepta lo que se le pide desde Estados Unidos, la entidad sionista, la comunidad internacional. ¿Qué va a pasar con la población palestina? ¿Pensáis que los van a dejar en paz? Entonces, ¿qué hay que hacer? Desde aquí, que lo que se debería de hacer es enviar armas a la resistencia palestina, porque es un pueblo que está ejerciendo su derecho a la defensa contra una colonización. Se debe de enviar alimentos y ayuda humanitaria y no se está haciendo nada. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Ha dicho Moad y ha dicho Majed que los gobiernos españoles, los gobiernos europeos, occidentales, no van a hacer nada. Todos tienen intereses, no solamente en Palestina o en Gaza, tienen intereses en esas empresas armamentísticas que se lucran con las masacres y con la muerte. Todos tienen acciones o les deben favores, tanto los gobiernos lacayos árabes como los gobiernos lacayos europeos, y no van a hacer nada. ¿Qué podemos hacer la población civil? Callarnos, porque quieren que lleguemos a eso, a que no hay nada que hacer. Todo el esfuerzo que llevamos haciendo desde hace más de un año, saliendo a la calle, haciendo manifestaciones, actos, charlas, actividades, también nos hemos cansado aquí. Y a eso quieren hacernos llegar, a la decepción de que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo no sirve para nada. Y nuestra lucha es combatir eso. Cada vez tenemos que salir más a las calles.
No vale con compartir cosas en las redes sociales, porque ya sabemos la censura que hay. Y eso, el gobierno no nos sigue en las cuentas, nuestras cuentas de redes sociales. El gobierno nos tiene que ver en las calles, y cada vez más, y animar a todo el mundo. Y no podemos aceptar que con nuestro voto, con nuestros impuestos, sigan alimentando ese monstruo que está cometiendo un genocidio contra la población palestina, en Gaza, en el Líbano, en Yemen. No podemos permitir que se siga criminalizando a la resistencia palestina, libanesa o yemení. No debemos caer en esa propaganda falsa que nos quieran engañar de la islamofobia. El pueblo palestino tiene derecho a resistir, elija la forma que elija y elija el marco político que elija. No podemos imponer desde aquí nuestros marcos políticos, que si izquierda, que si derecha, que si islamistas, que si laicos. El pueblo palestino es soberano. Y lo primero es parar el genocidio y apoyar a la resistencia palestina. El día 30 tenemos convocada una manifestación por el Día de la Tierra. Y vamos a convocar y no vamos a parar todas las organizaciones que han nacido gracias al 7 de octubre en todos los barrios, los pueblos, las ciudades de todo el mundo. Vamos a seguir organizándonos y ese es el espíritu que tenemos que tener. No vamos a parar hasta parar el genocidio y apoyar a la resistencia del pueblo palestino por la liberación de Palestina desde el río hasta el mar. Desmantelar ese proyecto criminal sionista representado por este infame Estado llamado Israel. Y que no nos tiemble la voz al decirlo. No es antisemitismo, no es antijudaísmo. En Palestina siempre habíamos convivido, de todas las etnias y los colores. Y en Palestina luchamos por una Palestina igualitaria e inclusiva, donde podamos vivir todas y todos en igualdad de condiciones y derechos. Y esto lo tiene clarito el pueblo palestino, tanto islamistas como de izquierdas, como laicos, todas las facciones palestinas lo dicen. No tenemos ningún problema con ninguna religión. Queremos vivir y queremos tener nuestro derecho a vivir en libertad, pero con justicia. Que nadie nos hable de acuerdos de paz, de sumisión, de aceptar las migajas y de vivir como esclavos en nuestra propia tierra, humilladas, masacradas. Tenemos derecho a luchar por nuestra dignidad, por la dignidad de nuestro pueblo, por la dignidad de toda la humanidad, que eso es lo que está haciendo el pueblo palestino y merece, por el precio tan alto que está pagando, que estemos todas en pie apoyando a la resistencia del pueblo palestino. Gracias. Hemos empezado muy rápido por ganar tiempo. Quiero dar las gracias a la librería Traficantes de Sueño, una librería combativa que siempre ofrece el local para todos los colectivos en lucha, así que muchas gracias también a ellos. Yo voy a intentar a resumir en respuesta a mi compañera Zaida la pregunta: ¿qué perspectiva y en qué contexto? Como al principio, el mundo está encaminado, nunca la historia para. Hay que ver la causa palestina dentro de un contexto geopolítico internacional. No podemos contemplar única y exclusivamente Palestina, solo que los palestinos sufren y punto y aparte. No es así. El mundo hoy, yo siempre digo en las conferencias, hay tres factores determinantes en la política internacional. El primero, el factor demográfico. El mundo hoy cuenta con 8.500 millones de seres humanos. El 92%, por no decir 95%, viven en el sur. Entre China y la India hay más de la tercera parte. África vive otra cantidad enorme. Occidente, que dominó el mundo durante los últimos 200 años, representa menos del 5%. Y ha vivido a costa del sur. Esto es lo que hay que tenerlo siempre en cuenta.
en materia prima, mercado, armas, energía, rutas marítimas. El Congo, 10 millones de muertes por el coltán. Es decir, hay que ver el tema palestino en este contexto. ¿Hacia dónde encamina el mundo? El Trump es la otra cara de Estados Unidos. Como los policías, el policía bueno y el policía malo. ¿Por qué viene Trump? Porque hay una crisis estructural que nace a partir del 2008 real en el sistema capitalista. Y para con ella, todo el sistema, el orden internacional que conocemos. ¿Sabéis que había una sociedad de las naciones después de la Primera Guerra Mundial? Y cuando la crisis del 29 desapareció y vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos trajo la Segunda Guerra Mundial? El orden internacional que conocemos hoy está en crisis, está en estado de coma. Y si alguien cree que la comunidad internacional va a hacer algo, se equivoca, no va a hacer nada, en absoluto, porque es el interlocutor de lo que realmente era el dominio de los vencedores del norte. Europa es una víctima de su propio pasado colonial. No ha sabido a tiempo responder. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia, por ejemplo, uno de los cabezas del colonialismo, tenía Argelia colonizado hasta el 1962, en 1962, y a los países francófonos hasta ahora, que fueron a patadas echados. El segundo factor, aparte del demográfico, es el geográfico. La extensión geográfica está en el sur, está en el este. Rusia sola son 17 veces lo que es Europa. Si queremos hablar de Ucrania largo y tendido, ¿por qué ocurre esto? Porque Rusia representa otro continente. Aliada con China, recuerdo que Kissinger decía en 1971 que hay que advertir a Estados Unidos y a Europa: cuidado con la unión entre Rusia y China. ¿Por qué? Porque quiere decir el comienzo del fin del dominio occidental norte al sur. Y el tercer factor, el tecnológico. El tecnológico estaba como monopolio en manos de Occidente, gracias al cual han podido dominarnos, matarnos, mandar aviones, la inteligencia artificial. Pero hoy la tecnología está en manos también del sur. Lo que está haciendo Yemen es tecnología. El que un misil alcance Tel Aviv desde 2.500 kilómetros es tecnología. Por lo tanto, hay que verlo en este sentido. Las negociaciones pretenden alargar en el tiempo el sufrimiento del pueblo palestino. No hay que confiar en que la comunidad internacional nos va a dar nada. Nada. Porque no existe la comunidad internacional. Cualquiera que examine la comunidad internacional y su, comportamiento desde 1945 hasta la fecha, dime dónde han dado solución a una causa. Sudáfrica, solo gracias a la lucha del pueblo sudafricano. El apartheid terminó gracias a la lucha del pueblo sudafricano. Pero también con la solidaridad internacional para con Sudáfrica, igual que la guerra del Vietnam. Pero también la causa palestina es otra, que acaba de levantar la conciencia de los pueblos, en respuesta a lo que decía el señor Borrell: aquí está el paraíso y ahí está la jungla. Esta es la respuesta que tenemos que tener. Ahora, el factor fundamental somos nosotros, los palestinos. Y hay que reconocer que estamos desunidos hasta la fecha. Hay que unificar a los palestinos como factor indispensable para poder luchar. El enemigo no está entre nosotros. El enemigo es Israel. El enemigo es Estados Unidos. El Trump no tiene amigos. El Trump quiere americanizar Estados Unidos frente a la globalización que se supone con la inteligencia de los liberales quieren disimular estas contradicciones. Trump, al bruto, quiere barrer para su casa. Le importa 3 rábanos, con perdón, el que haya OTAN o que haya Unión Europea.
los aranceles, anexionar México, el tema de Canadá, que los canadienses han respondido que quieren traer 1.600.000 emigrantes, todos ellos de los indigentes, no de los de abajo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, son factores que aceleran el proceso de la respuesta. Occidente es notorio que está perdiendo la batalla, cuyas manifestaciones están ahí. La extrema derecha, cuando está llegando a defender Vox en España, España primero, Estados Unidos primero, Alemania primero, que quiere gastar 500.000 millones, España no tiene dónde bajarse, caerse los niños, los jóvenes, donde dormir, no tienen casas. Estos jóvenes van a soportar el que tú gastes el 2 o el 3 o el 4 o el 5% de tu presupuesto en armas. ¿Y quién quiere ir a la guerra? De los jóvenes que han sido los que están disfrutando de las discotecas, etcétera, etcétera. Nadie agrede a España, nadie agrede a Alemania, nadie agrede a Francia. Los medios de comunicación forman parte de la batalla. Están en manos de Occidente, en manos de 4. No hay que dejarse engañar en esto. No hay que caerse en el derrotismo. Nosotros sabemos que la situación está de lo más grave, digamos, a lo mejor desde la Segunda Guerra Mundial. La más grave en la actualidad. Pero nosotros sabemos que esto va encaminado hacia una solución. Palestina no va a negociar en Qatar. Va diciendo aplicar lo acordado. ¿Sabéis cuántas veces violaron lo acordado en Qatar y con el Líbano? 5 veces. 5 veces. Y ninguna de las veces han respetado el acuerdo. Pero esto forma parte de su carácter engañoso, tramposo. No pueden. Ya. Termino, porque esto es así, porque cualquier respuesta tenía que extenderse a esto, no a lo concreto, porque a lo concreto necesitamos hablar largo y tendido. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo por lo que se refiere a mí, el tema del qué hacer, es decir, primero lo que se nos ha dicho de la unidad. Vamos a ver, yo no puedo hablar por el movimiento palestino, desde el punto de vista del sindicalismo combativo, del anarcosindicalismo, tal y como lo tomemos, el movimiento palestino es autónomo y tiene que tomar sus propias decisiones. Por otro lado, por lo que sí nos compete a nosotros convocamos junto a la CGT la huelga general del 27 de septiembre. Y os puedo decir una cosa, quien no participó ahí es porque no quiso. No pusimos ninguna condición ideológica, ninguna condición respecto a cómo participar. Quien quería participar en la huelga, quien quería manifestarse, manifestarse. Quien quería compartir las cosas en internet, compartir las cosas en internet. No pusimos absolutamente ninguna condición. De hecho, nosotros somos un sindicato anarcosindicalista y en nuestra página web compartimos llamamientos a movilizaciones ese día, de Ione Belarra, del PCPE, de otros sindicatos que podrían considerarse competencia o no competencia. Es decir, no pusimos absolutamente ninguna condición. Quien se quiso manifestar o participar, participó. Y eso se lo tenéis que plantear también a vuestras organizaciones. Es decir, no solo decirnos a nosotros si somos unitarios o no. Porque esto me lleva a lo que decía el compañero respecto al Partido Demócrata y lo que se ha hecho como... o la responsabilidad del Partido Demócrata y del progresismo global, porque no solo es el Partido Demócrata americano, en todo esto. Es decir, es verdad, todo esto es la continuidad de las políticas del Partido Demócrata. Y además esta hegemonía de la ultraderecha es también el producto del progresivo desarme de la izquierda realizado por el progresismo. Desarme no solo en el sentido militar, que nadie me entienda aquí, sino ideológico, organizativo, filosófico incluso, o sea, espiritual, por decirlo de una manera clara. O sea, y pues eso se veía muy bien cuando se planteaba esa convocatoria, porque allí teníamos encima de la mesa montones de organizaciones y nosotros estábamos planteando como queráis, lo que queráis, cada cual que participe como quiera, y venía gente allí a hablarnos durante 3 cuartos de hora para decir que era mejor no convocar nada. Entonces,
oye, ¿a qué habéis venido aquí si pensáis eso, no? Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Claro, eso implica que hay que dar la batalla de las ideas. Y que la batalla de las ideas hoy en día es fundamental. Y tenemos que darla con toda crudeza y con toda capacidad, con toda la capacidad que tengamos. Sobre todo para llegar a los sitios donde no llegamos, a los centros de trabajo y a la juventud. A los centros de trabajo y a la juventud sobre todo. Y la juventud se movilizó de una manera muy esperanzadora el 27 de septiembre. Todo el mundo decía, los jóvenes no participan en nada, no hacen nada, y vimos miles de estudiantes en las calles ese día. Están esperando también que alguien tome la iniciativa. Están esperando también que alguien les dé un horizonte de movilización. Y yo creo que eso es lo que nos compete, es la tarea histórica que tenemos encima de la mesa. Bueno, muchas gracias. Gracias Mader y José Luis, y al comentario de Ángel también, y a todas las preguntas. Nos queda poco tiempo. Yo lo único que quiero comentar, porque me has dado una respuesta muy buena y muy extensiva sobre el tema de la correlación de fuerza y la situación geopolítica, y José Luis sobre el tema de la unidad y el trabajo sindical y cómo tenemos que seguir existiendo. El tema de las manifestaciones o las movilizaciones que han ido bajando de intensidad es normal, porque la gente se cansa. Y la verdad es que yo que digo que tenemos que combatir la idea de que lo que hacemos no vale para nada y estamos cansadas, yo también a veces pienso, y lo digo claramente, quien va a liberar Palestina es la resistencia. La resistencia palestina, yemení, libanesa, y nosotras, con lo que hacemos cuando salimos a las calles, lo que hacemos es enviarles un mensaje de que no están solos. Le decimos a nuestro gobierno que no estamos de acuerdo, que nadie el día de mañana diga que cómo habéis estado, que no habéis hecho nada. Habéis estado viendo un genocidio en vivo y no habéis hecho nada. Estamos haciendo lo que podemos y ojalá podamos hacer más. Hay que señalar lo que está ocurriendo en estos últimos días con la amenaza de Netanyahu y de Trump hacia Yemen y hacia Irán, y los ataques a Yemen. Esto no es una cosa pequeña. O sea, Trump, desde que empezó, quería arrastrar a Irán a una guerra regional y parece que lo puede conseguir. Pero es que esto no se va a quedar ahí. O sea, los yemeníes tenemos que saber que no van a ceder. Pase lo que pase. Han estado 9 años bajo ataque imperialista por Estados Unidos, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Han pasado hambre y lo han pasado más difícil de cómo lo están pasando en Gaza ahora. Y han aguantado y no se han rendido. Y no se van a rendir. Van a aguantarlo todo y van a hacer daño a Israel y a Estados Unidos y al comercio internacional. Irán, como la ataquen, no se va a quedar de brazos cruzados. Y lo que pase en la región de Asia Occidental va a salpicar a Europa. Lo primero, y por eso tenemos que estar atentas, porque esto nos va a afectar a nosotras personalmente, como personas, como ciudadanas y ciudadanos. Y por eso tenemos que estar atentas. El tema de la unidad, y la pregunta también, ya de paso respondo a la pregunta de la compañera sobre la situación de la resistencia. En la resistencia palestina, a menudo desde siempre nos han hablado que es una guerra entre Hamas y Israel para demonizar a la resistencia palestina, por eso de la islamofobia y la mala imagen que se ha creado del Islam en todo Occidente. La resistencia palestina es muy diversa y están participando gente, partidos o facciones islamistas, de izquierdas e incluso liberales. En la Franja de Gaza, en el gabinete de operaciones, están participando Hamas, la Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático, incluso el brazo armado de Fatah, el gobierno de la Autoridad Palestina, las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, las brigadas del Nasser Salahuddin, al-Mujahideen, todos. Y Hamas no pone a nadie que si quiere participar tiene que unirse al partido de Hamas. Todos pueden, porque la cuestión palestina es de todos. Ahora, para hablar de unidad,
No puede haber una unidad entre los que quieren resistir y defenderse y defender el derecho de su pueblo y los que venden al pueblo. Los que quieren seguir viviendo bajo la bota del ocupante por unas migajas de privilegios que les están dando. Y eso es muy importante entenderlo. Hay una clase y una casta palestina colaboracionista que está lucrándose de su colaboración con el enemigo, como lo ha habido en todos los conflictos que ha habido durante toda la historia. Y por eso es importante, cuando hacemos convocatorias de acciones, yo he ido a dar charlas con bases, en sedes del PSOE y de otros partidos, y sé que en las bases del PSOE mucha gente está con la causa palestina, y eso es importante. Pero lo que no podemos es salir en una manifestación que diga ni guerra, ni genocidio, ni terrorismo. No es lo mismo. No podemos salir solamente a decir alto el fuego y parar ahí. Porque cuando hay un alto el fuego a nivel oficial, luego todos los días están matando a gente en Palestina. Por eso salimos a decir la liberación de Palestina del río al mar. No podemos decir alto al genocidio y callarnos la criminalización de la resistencia palestina. Por eso es importante concienciar a la población, porque ya los medios de comunicación están haciendo un gran trabajo barriendo la memoria y la conciencia de la gente para hacerles pensar que lo que ocurre en Palestina es como lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. No somos dos estados que estamos peleando por unas fronteras. Somos un pueblo colonizado que lucha por la liberación de la colonización, y por eso es importante. Siempre decimos que cualquier voz a favor de la lucha del pueblo palestino es bienvenida. Quien quiera decir alto el genocidio es bienvenido. Quien quiera decir alto el fuego es bienvenido. Quien quiera decir lo que sea, incluso la gente que se junta para llorar o para sentir lástima por Palestina, pero no es suficiente. Ya es hora de reconocer el derecho del pueblo palestino a la legítima defensa y a la autodeterminación y a la resistencia armada. Es un derecho. No podemos callarnos y permitir que se esté criminalizando la lucha del pueblo palestino. Por eso es importante las convocatorias que hacemos ciertas organizaciones para elevar la voz, para hacer conciencia entre la ciudadanía de lo que está haciendo la resistencia palestina. Es su derecho legítimo, porque hay mucha gente que intenta criminalizarla, incluso acusar a la resistencia palestina de sufrimiento del pueblo palestino, y eso es injusto. Así que bueno, unidad sí, pero con condiciones dignas para el pueblo palestino. Gracias. Bueno, pues si queréis, vamos bien de tiempo, para que nos dé tiempo a bajar y que la gente trabajadora de aquí también pueda salir a su hora. Muchas gracias por venir. Nos vemos el 30 desde la embajada sionista hasta la embajada yanqui, a las 12 de la mañana. ¿Gracias?